Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y la semana pasada se conoció a través del semanario Búsqueda que el Ministerio del Interior había mostrado su disconformidad con el hecho de que se empiecen o se estén aplicando muchas penas mixtas. Esto significa gente que pasa una parte del tiempo en la cárcel y otra parte en libertad vigilada, lo que se llama la libertad vigilada. Hoy les proponemos, bueno, se estima que según el Ministerio del Interior que unas 4.000 personas saldrían este año y que eso podría tener alguna incidencia en los niveles de inseguridad. Hoy lo que les proponemos es profundizar en justamente cómo funciona la libertad vigilada y para eso invitamos a Cecilia Vega, que es directora de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, que entre otras cosas se encarga de la libertad vigilada y no solo. Gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Para empezar a pasar en limpio, digamos, este panorama, concretamente la oficina que comúnmente se conoce como OSLA, ¿cuál es el rol que tiene respecto a la definición de libertades vigiladas? Bueno, nuestra oficina se crea en el año 2010, o sea, ya tiene 9 años, es bastante anterior al código y a las libertades vigiladas. Y la intención de la creación de la oficina fue la supervisión siempre de medidas alternativas a la prisión. Nosotros nos ocupamos de todo lo que son medidas que no sean prisión, ¿no? Entonces acá incluimos a las prisiones domiciliarias, los arrestos, que son cuando no son 24 horas, pueden ser arrestos nocturnos o arrestos por determinada cantidad de horas. También tenemos medidas curativas, medidas restrictivas, tareas comunitarias y además tenemos, a partir del año 2017, las libertades vigiladas y libertades vigiladas intensivas. Y ustedes han ya expresado que si bien esto es una medida que forma parte de otra legislación que no está incluida en el Código del Proceso Penal, lo cierto es que la instauración del nuevo código hizo que se les aumentara exponencialmente la cantidad de casos de libertad vigilada. ¿Por qué se dio eso? Sí, en general la ley es bastante reciente, pero el tema es que, claro, el uso también de los procesos abreviados y en esta muchas veces hacen acuerdos, entonces ahí sí, tenemos muchos que son, muchas personas que tienen mitad a veces, o bueno, un tiempo, ¿no?, de prisión y otro tiempo de libertad vigilada, que si bien no está previsto, porque si uno lee la ley o el código, no está previsto como medida específicamente, pero se empezó a usar y ahora es una de las que más se usa. Es una de las que más se usa. ¿Cuánta gente tienen hoy en casos en régimen de libertad vigilada? Bueno, nosotros en libertades vigiladas ahora tenemos unas 1.500 más o menos en todo el país, porque nuestra oficina es a nivel nacional. Nosotros viajamos al interior a hacer las entrevistas en los casos de las personas que están en libertad vigilada en el interior y recibimos en nuestra sede a las personas que son penadas acá en Montevideo y área metropolitana. Pero además de ellos también tenemos, como te decía, todo el resto de las medidas alternativas que también están bajo nuestra órbita y manejamos un total de 4.000 supervisados aproximadamente entre arrestos, prisiones, bueno, todas las medidas. Lo que más tenemos sí son libertades vigiladas. ¿Cuál es el perfil de las personas, si es que hay un perfil o de tipo de delitos que cometieron o si tienen, por ejemplo, reincidencia, en las personas a las que se le puede aplicar una pena mixta? De repente que llegan a un acuerdo en el que parte de la pena la cumplan en la cárcel y parte afuera, en libertad. Bueno, el espectro de los delitos posibles para aplicar esta medida es muy amplio porque, de hecho, lo que prevé la ley es que personas que han cometido delitos que podemos llamar delitos menores, que es hasta 3 años, que le correspondería, digamos, una pena de prisión hasta 3 años o penitenciaría en su caso, esos van a tener libertad vigilada. Se le puede sustituir por un régimen de libertad vigilada. Y después tenemos la libertad vigilada intensiva, que es para personas que el delito que cometieron, la pena equivalente en prisión, en cárcel hubiese sido de 3 a 5 años. Entonces, hasta los 5 años tenemos un espectro muy amplio de delitos, ¿no? O sea, podemos tener desde una tentativa de hurto hasta una rapiña. Tenemos de todos los delitos. ¿Y se están preparando para que salgan este año mucha cantidad de presos en este régimen? Sí, nosotros nos venimos preparando ya desde hace tiempo con ingreso de personal, con refacción de otro local, porque incluso hasta el local también nos quedó chico, entonces se está haciendo una licitación para la refacción de un nuevo local que va a estar mucho más adecuado a nuestras necesidades. Además el ingreso también del personal, que ya se hizo un concurso y estamos esperando el ingreso. Y bueno, sí, nos estamos preparando, no sabemos qué tanto... ¿Cuánto va a ser el volumen real? Exacto, no sabemos si está preparado
preparación va a ir acompañada, digamos, del volumen. Pero ya hablabas de 1.500, van a ser bastantes más. ¿Cuánta gente se encarga de controlar que efectivamente se cumplan las penas de libertad vigilada? Bueno, el funcionamiento, digamos, de la libertad vigilada, cuando la persona llega, nosotros puede venir por sus propios medios o nosotros lo citamos y recibimos el oficio del juzgado. Lo que hacemos en ese momento es contactarnos con la persona, tener una entrevista inicial. A cada persona se le asigna un técnico referente. Y ese técnico lo que hace es justamente el seguimiento durante el tiempo que la medida dure, ¿no? O sea, lo primero es esa entrevista. En base a esa entrevista se realiza un plan de intervención con esa persona y la idea es que después lo cumpla. Que para bajar a tierra, ¿qué puede llegar a ser? ¿Cuáles son las opciones que están en el menú? Bueno, eso depende mucho del perfil de la persona, del tipo de delito que haya cometido. Se puede acordar desde que la persona vaya quizás a un grupo de autoayuda, por ejemplo, si fue un accidente de tránsito. Bueno, nosotros vemos con una SEB, hemos tenido algunos contactos para que la persona pueda quizás tomar algún curso. ¿Y si es un rapiñero, por ejemplo? Y bueno, lo que pasa es que en realidad el plan no depende del delito, ¿no? Depende del perfil de la persona y de sus hábitos en general, de sus costumbres, de sus medios de vida. Depende más que nada de eso, si la persona tiene posibilidades de reinsertarse de alguna manera, sea, por ejemplo, integrándose en algún curso, que puede ser formal o no formal, en la educación, sea trabajo, sea educación, sea cualquier beta que a nosotros nos permita. ¿Y cómo les ha funcionado hasta ahora? ¿Tienen algún tipo de evaluación de si efectivamente la gente termina cumpliendo eso, si termina habiendo una rehabilitación? Sí, hay de todo. No puedo decirte que tengamos un análisis definitivo, porque, bueno, como lo he dicho otras veces, es muy poco tiempo para poder, digamos, marcar algún indicador que nos diga, bueno, tenemos un porcentaje de gente que cumple, que se adhiere a las medidas o que no. O que no reincide directamente. Exacto, que no reincide. Lo que sí nosotros tenemos muy claro es que nuestro trabajo apunta a bajar la reincidencia, claramente. Claro. O sea, es lo que y hay que tener en días. Cuenta que las personas que van a la cárcel, se dice, según por lo menos datos que ha manejado públicamente el Ministerio del Interior, 6 o 7 de cada 10 de los que salen todos los años terminan reincidiendo. Eso es lo que termina diciendo. Esta sería como otra alternativa. Claro, nosotros entendemos que la pena alternativa siempre es más beneficiosa que la cárcel. De hecho, a nivel internacional está demostrado que la cárcel no rehabilita a nadie. Entonces nosotros estamos convencidos de que la medida es esta, de que esta es la forma. Hay que ver, por supuesto, como todo lo nuevo, nosotros veníamos de muchos años, claro, de muchos años con un sistema muy diferente y bueno, evidentemente esto va a llevar tiempo acostumbrarse y que lleguen los recursos. La semana pasada, que cuando esto generó cierta polémica, porque bueno, cuando en un contexto en el que la inseguridad es un tema muy importante para la población, si se transmite que hay temor de parte del Ministerio del Interior que 4.000 personas salgan y que eso pueda tener una incidencia aún mayor en los delitos, es lógico que esto genere cierto debate o genere preocupación en la población. Y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, decía, hay que ser más restrictivo con este tipo de decisiones que se toman sobre libertad vigilada, porque muchas veces termina siendo vaya y firme en la comisaría una vez por semana. Te pregunto entonces si esto es frecuente, que termina sucediendo como parte de las medidas. Y bueno, ¿y qué opinas sobre justamente esto de que deberían ser más restrictivos los fiscales a la hora de pedir? Bueno, nosotros no estamos en el momento de la audiencia y de los acuerdos en caso de que se hacen, entonces no tenemos forma de decir, no bueno, tienen esta incidencia persona, ustedes. No tenemos ninguna incidencia. Nosotros somos un auxiliar de la justicia. Nosotros lo que hacemos es, una vez que la persona llega, y ya llega con la medida, o sea que no tenemos forma de cambiar nada, sea que una presentación en seccional, sea un arresto, sea una libertad vigilada con alguna condición, pero no, lo único que podemos hacer es supervisar que la medida que se impuso en su momento se cumpla efectivamente. Entonces en eso es muy difícil también para nosotros decir si es correcto para esa persona, si esa hubiese sido la medida ideal. Quizás no, pero nosotros no tenemos ninguna incidencia en ese momento. Simplemente para finalizar, sí o no, ¿pasa mucho eso de que tengan que ir a la comisaría a firmar y listo? Es una de las medidas, pero está previsto en el código además. O sea, la presentación en seccional está previsto, es una de las condiciones. Sí. Cecilia Vega, gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes.